Una de las más jóvenes disciplinas de la politología, establecida en las dos últimas décadas del siglo XX, es la politología de la religión, que es bastante novedosa. A esta rama le interesa el estudio de las doctrinas y prácticas religiosas, todo lo que tenga contenido político o mensajes políticos directos. Por ejemplo, la interpretación religiosa del gobierno, del poder, de la autoridad política, la interpretación religiosa del Estado, la organización política, incluso la guerra y la paz. Se interesa también por todo aquello que dentro del comportamiento religioso o de las prácticas religiosas, aún no teniendo un mensaje político directo, tenga consecuencias políticas directas, como la construcción de edificios religiosos. Además de las actitudes de los sujetos políticos, de los partidos políticos hacia la religión y de los grupos de presión hacia ellos. En fin, le interesa a la politología de la religión todo lo que se enmarca dentro del comportamiento secular de la sociedad, que aún sin motivaciones religiosas tenga consecuencias religiosas. Por eso entra dentro de la rama de estudio. La cito porque evidentemente es muy interesante, es novedosa, pero sobre todo porque lo que implica su campo de interés nos sugiere un buen ejercicio para entender la visión religiosa del poder, la transformación de los lazos entre la religión, la política y la sociedad a partir de finales del siglo XX. Los avances del protestantismo en nuestras sociedades, que se ve muchísimo en la República Dominicana, la agenda política de los sectores religiosos en la comprensión de que la política es la herramienta del cambio social, incluso más allá de la fe, pero sin detrimento de la misma. En ese ejercicio repasaremos con ejemplos globales y casos nacionales la nueva cara pública de la religión. Participan con nosotros el pastor Heriberto Concepción de la Iglesia de Dios Casa de Oración, Gerald Andrés Miranda, teólogo e investigador del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, el IGlobal. Bienvenidos, Gerald. Gracias. Pastor, gracias por estar en Esfera Global. En un tema que debo decir que acapara toda mi pasión, religión y política. Voy a estar compartiendo una serie de bullet points o temas específicos del contexto global y local, y sobre la marcha comentamos, porque hoy hacemos doble diálogo con mirada global. Y comienzo con las guerras civiles del siglo XIX, revoluciones como la de México y Cuba. Esto marcó una especie de estigma sobre la religión, como una superstición, y de la iglesia como reaccionaria. ¿Cómo esta percepción ha cambiado en el último medio siglo, los últimos 50 años, pastor? Ha habido un cambio muy significativo de las iglesias, te decía. Las iglesias, todas, han participado inclusive en los mismos cambios políticos que se dan hoy, los mismos cambios sociales, económicos del mundo. Tuve la iglesia involucrada. La iglesia creó conciencia de que está mucho más cerca de ese ciudadano, que ese ciudadano también es cristiano, ese ciudadano también ama a Dios, ese ciudadano también sufre condiciones sociales, política y económica del mundo y de los gobiernos. Entonces la iglesia ha sido muy participante. Por eso tú has visto hoy en día que líderes de diferentes iglesias inclusive han llegado a tener un actor político importante o han estado ligados a grupos campesinos, a grupos sociales en activismo producto de situaciones sociales que les afectan. Entonces sí, la iglesia entendió que no debía cambiar su doctrina y algunos dogmas, pero sí la actitud de cómo tratar y cómo llevar ese evangelio que Cristo nos dio, esa obra evangelizadora, ser más humano, más hacia la gente como lo hizo Jesús, más consciente de la situación de las personas. Y entiendo que la iglesia lo ha entendido, se ha ido involucrando y ha habido un crecimiento extraordinario en todo el mundo, y en América Latina y Iberoamérica. Se nota el crecimiento de las iglesias, ha sido muy significativo en los pueblos, en diferentes comunidades, y comunidades inclusive, como usted decía, muy reaccionarias y muy enemigas de lo que era el evangelio, porque nos veían de una forma como rara, una especie rara. Pero después se dieron cuenta que no, que la iglesia no era, la persona de la iglesia no era una especie rara, eran seres humanos con buenas intenciones, que amaban a Dios y querían proyectar ese amor. Yo creo que la iglesia cambió el esquema de cómo presentar el amor, la fe en que Jesús, esa parte del evangelio, como te decía, y la gente lo ha ido asimilando y lo ha ido entendiendo. Y entiendo que ahí está parte de lo que es el crecimiento y el avance de las iglesias. Ya era sobre la misma pregunta. Sí, bueno, lo que es la parte de superstición, hay que señalar que el siglo XIX fue un siglo algo convulso, no solamente por las revoluciones latinoamericanas, y el papel de la religión va a variar de acuerdo a cada uno de los contextos. Por ejemplo, yo creo que esta parte de la superstición fue
por el desarrollo del positivismo científico, el auge, digamos, de las teorías marxistas y revolucionarias que comienzan en el siglo XIX, pero también el siglo XIX es la sociedad victoriana, hay una sociedad conservadora. En Latinoamérica las religiones jugaron un papel importante también. Creo que incluso en la República Dominicana la fe católica fue uno de los estandartes de la identidad nacional. Entonces, sí hubo, producto de las ciencias y de la unión de estas ciencias con los movimientos políticos y revolucionarios, reaccionarios, hubo como una especie de crítica sobre la religión, que después, especialmente después de la caída de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente ese papel de la Iglesia tiene un repunte importante. En el caso de la Iglesia Católica con el Papa Juan Pablo II, en las iglesias protestantes también crecieron mucho, y se ve que la religión, al margen de los contenidos de fe que pueda tener cada una, representa una parte importante dentro del imaginario de las personas, y entonces esa dimensión tanto social como política, una redefinición también dentro de las iglesias, tanto de su doctrina como de sus dogmas, cambiando algunas cosas, otras no, dependiendo de la iglesia, dieron pues una apertura de que es un tema importante al margen de los contenidos mismos de esa fe. Entonces, sí ha tenido un repunte importante, y actualmente cualquier tipo de política, sea incluso conservadora e incluso progresista, no puede prescindir del poder de las religiones confesionales específicamente. ¿Cómo proliferan las iglesias de diferentes corrientes? A lo largo del programa he estado señalando que en el pasado no muy lejano se entendía la iglesia como una, pero el protestantismo ha crecido vertiginosamente. ¿Cómo han proliferado las iglesias? ¿Sabemos cuántas en número son las iglesias? No, esa estadística no hay, aunque aquí las estadísticas tú sabes que tienen su problema general, sí. Pero realmente no existe. Sí han crecido bastante, las iglesias todas han crecido, pentecostales y no pentecostales, ha habido un crecimiento significativo a nivel nacional del país. Es una estructura compleja, ¿no? Sí, es una estructura compleja. Estamos en un sector, están todos los que son pentecostales, y en otros están los que no serían pentecostales. ¿Y hay independientes? Sí, hay personas independientes que no pertenecen a ninguno. El caso nuestro, pues nosotros pertenecemos a un concilio que se llama Iglesia de Dios Internacional. Pero para que tengan una idea, solamente nosotros en nuestro país tenemos más de 700 iglesias. Wow. En la zona de Santo Domingo tenemos más de 300 y pico de iglesias. Y así hay otros movimientos y otros concilios y otras comunidades de fe que también han crecido bastante. Ha habido un gran desarrollo, y es lo que te digo, la iglesia ha estado más consciente de tener una cercanía más con la persona, más de servicio. Y las iglesias cristianas siempre han tenido un servicio social. Lo único que nunca lo han dicho, como decía alguien en sentido común, no cacareaban el huevo, y no lo hacen, pero sí lo hacen un día a día. El trato con las personas es muy cercano. Y las iglesias han ido expandiéndose, han ido creciendo, también la tecnología. Hoy en día, a través de las redes, si tú ves, hay muchas comunidades de fe de todas que te suben textos, te suben mensajes, te suben comentarios, y se han usado esos medios también para extender. Yo entiendo que sí, que el mismo desarrollo tecnológico también ha ayudado a que hoy sea más cercano, porque no era lo mismo antes. La gente, por ejemplo, que estaba en pueblos muy remotos, a veces no tenía ni luz eléctrica, no tenía internet, no tenía... Hoy en día tú tienes internet en el país entero prácticamente. No, tenemos la Biblia en línea. La Biblia en línea. Exacto, la Biblia era manual, hoy no. Hoy en día tu celular, tú andas con la Biblia. Inclusive ya hoy en día la gente decía, vamos a abrir la Biblia, ahora hay que decir, prendan la Biblia y ábranla, porque hay personas realmente que la tienen digital. Entonces, yo entiendo que la parte tecnológica sí ha ayudado también a eso, aunque a que se siga extendiendo más lo que es la fe de Jesús, el mensaje salvador. También las iglesias han estado más conscientes de su papel. Yo entiendo que sí, que hubo un tiempo que las iglesias cristianas estuvimos más en cuatro paredes, o sea, más entendía que su misión era estar dentro de un templo. Entonces las iglesias cristianas han salido, especialmente las pentecostales y no pentecostales, han salido más de las cuatro paredes. Hoy en día tienen más contacto directo con las personas, están más en las comunidades, y tú vas a encontrar muchas iglesias cristianas con colegios, con orfanatorios, con centros médicos de asistencia, con muchas fundaciones trabajando, casos muy críticos, niños abandonados, personas maltratadas. Entonces la iglesia ha entendido también y se ha volcado más, un poco más, yo entiendo, hacia afuera, hacia que... Y están también los activistas políticos que pertenecen a la comunidad religiosa. Y se ha ido integrando. Eso es interesante. Estas preguntas no son ociosas, porque ver a la religión desde la perspectiva política implica ciencia, porque lo que define la política electoral
son los números, la ciencia, la data. Cuando pregunto mucho sobre el número de iglesias, cómo han proliferado, tiene mucho que ver con la comprensión práctica de lo que significa, de lo que implica impactar a la comunidad religiosa. Finalmente, tengo como un minuto ya para recoger, y es propicio por el momento que vive la República Dominicana. ¿Cuál es la visión religiosa del gobierno, hablando del caso específico de nuestro país? En temas generales, para no circunscribirnos al gobierno como tal, en su comportamiento democrático, en su comportamiento político, en transparencia. ¿Hay una visión religiosa? ¿Hay algo que las iglesias sientan que es el punto de la corrección de la política? Mire, hay una preocupación fuerte en la iglesia ahora mismo por el nivel desbordante de corrupción que ha habido. También que se está viendo como mucho autoritarismo en muchos sectores. Eso es preocupante en el seno de la iglesia y aunque quizás muchas veces no se hace tan público, pero sí a nivel interno la iglesia lo está manifestando. Y creo que no están tomando en cuenta eso. También la iglesia quiere un gobierno que sea mucho más cercano y que detenga un poco la corrupción, la criminalidad, que es bastante fuerte, debemos decirte. La iglesia vive en el día a día de personas que te llegan atracadas, maltratadas, que matan a muchas personas. Entonces, esos son temas que están afectando mucho a nuestro país y la iglesia sí ha estado preocupada y ha estado motivando. Inclusive la iglesia está enfocada en que gane quien gane en el próximo torneo. Ellos esperan que los actores políticos tengan una actitud muy diferente y que hay temas de esos que se han tratado. Y creo que si no lo toman en cuenta, las iglesias no van a... Muchas personas de carácter cristiano no van a dar su voto, porque la gente está muy preocupada por esos aspectos. ¿Sí? ¿Gerald? Yo creo que sí hay un activismo político y ha cambiado la visión de la iglesia y de muchos miembros, porque ya no solamente se entiende como el gobierno, como, bueno, tenemos que reformarlo, sino que tenemos que participar dentro de él y cambiarlo, porque hay como una especie de moralidad por, digamos, por el pesimismo causado en los últimos años por la actividad política de algunos dirigentes. Entonces, se entiende que tiene que haber un rol más activo dentro, no solamente de la participación en el diálogo, sino dentro de la acción misma de la política. Entonces eso ha propiciado una participación por parte de miembros de la iglesia en roles políticos. Sin embargo, yo pienso que esto es como una espada de Damocles, o una especie de diamond, digámoslo, socrático, que puede ser bueno, puede ser malo. Es bueno en el sentido de que puede ennoblecer la labor política, puede traer también una seguridad dentro de las instituciones, un mayor desarrollo, si es bien enfocado, pero por otro lado, si las iglesias no entienden el rol democrático que conlleva el poder, entonces puede también instalarse ciertos elementos autoritarios, porque dentro de las iglesias el dogma es la democracia no es algo muy acogido dentro de los sistemas eclesiásticos. ¿Por qué no? Porque es más la doctrina, es una disciplina mayor. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Brasil, sí. Incluso en Singapur, en muchos países donde justamente las iglesias se han aliado a sectores un tanto dictatoriales y eso. Entonces, puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, pero dependerá de la conciencia política de los actores religiosos dentro del poder. Yo creo que no tenemos que agregar una palabra más. Ha sido un interesantísimo doble diálogo. Gracias, Pastor. Gracias, Gerald. Esperamos que siempre estén aquí en Esfera Global. Siempre estaremos dispuestos. Dispuestos siempre. Un placer para nosotros. Vamos a la pausa.